A ver, ¿qué tal si una de las instituciones económicas más poderosas del mundo, en realidad, estuviera basada en un mito? Hoy vamos a desmenuzar justamente eso: el dinero, los mitos que lo rodean y la Reserva Federal. Y esto nos lleva a la gran pregunta, que parece sencilla, pero sus implicaciones son enormes. ¿Es la Reserva Federal de verdad nuestra mejor y única opción? Veamos qué nos dice la historia. Y para que entendamos bien de qué estamos hablando, hay que tener algo claro desde el principio. La Reserva Federal, o la Fed, no es solo un banco de Estados Unidos, para nada. Su influencia le pega al bienestar económico de personas en todo el planeta. Sus decisiones, mueven los hilos de todo, desde lo que pagamos por la comida hasta si hay o no trabajo. Ok, empecemos con la primera parte. Vamos a llamarla el consenso incuestionable. Básicamente, aquí vamos a explorar por qué casi todo el mundo asume que la Fed es, indispensable. Miren, la creencia general, y no solo de la gente en la calle, sino también de la mayoría de los economistas, es que la Fed es lo mejor que hay para manejar la economía. Se le ve como el gran pilar que sostiene todo, ¿no? Y este consenso, no salió de la nada. Se basa en varias ideas que hemos escuchado 1000 veces. Que la Fed se creó para parar las crisis, para que los precios no se disparen, para que la economía no tenga tantos altibajos y para evitar los pánicos financieros. Suena bien, ¿verdad? Y claro, los expertos parecen estar de acuerdo. Pero la pregunta es, ¿qué tan cierto es todo esto? Bueno, ahora vamos a la segunda parte. Y aquí es donde la cosa se pone buena. Un historial sorprendentemente defectuoso. Es hora de poner en duda la historia oficial. Porque, a ver, ¿qué pasaría si la historia que nos han contado siempre no fuera toda la verdad? ¿Qué tal si los datos, la evidencia, nos pintan un cuadro totalmente distinto? Y aquí el contraste es brutal. Por un lado tenemos los mitos que ya mencionamos, que la Fed trajo precios más estables, una producción económica más predecible, y por otro, la respuesta del autor es un no rotundo. Dice que de hecho ninguna de esas afirmaciones es cierta. Esa es una declaración fuerte, ¿eh? Nos obliga a investigar más a fondo. Y esa afirmación tan directa nos lleva a algo todavía más, radical. El autor sostiene que en casi todo, el desempeño de la Fed ha sido peor que el del sistema que vino a reemplazar. Y eso que ese sistema ya tenía sus fallas. O sea, esto pone de cabeza la razón misma por la que se creó la Fed. Bueno, todo esto nos lleva a la tercera parte, estabilidad sin un banco central. Porque, a ver, salgamos un poco de Estados Unidos y veamos qué ha pasado en otros lugares. La evidencia internacional es muy interesante. Miren este número. Es solo 1. 0. Pensemos un segundo en esto. ¿Qué podría significar un 0 cuando hablamos de bancos y crisis financieras? La respuesta, créanme, es sorprendente. Pues resulta que ese 0 es el número de bancos canadienses que quebraron durante toda la Gran Depresión de los años 30. 0. ¿Y saben cuál es el detalle más importante? En esa época, Canadá no tenía un banco central. Y al poner los datos uno al lado del otro, la comparación es, demoledora. Mire nada más, Canadá sin banco central antes de 1935, 0 bancos quebrados. Mientras tanto, Estados Unidos, que ya tenía a la Reserva Federal, vio cómo miles de sus bancos se venían abajo. La verdad es que esto como mínimo te deja pensando. Y ojo, que no es un caso aislado, ¿eh? Pensemos por ejemplo en Escocia, antes de 1845. Sin un banco central, su sistema financiero fue casi un oasis de tranquilidad por casi 100 años. Y mientras tanto, su vecino, Inglaterra, que sí tenía un banco central, vivía saltando de una crisis a la siguiente. Es increíble. Parece que la historia nos está mostrando un patrón bastante claro. Entonces, si los bancos centrales no son la solución milagrosa que nos pintan, ¿dónde está el verdadero problema? Bueno, la cuarta sección se llama justamente Encontrando al verdadero culpable. Y la idea aquí es que quizás todo se debe a un error de diagnóstico. Y el punto clave aquí es lo que el autor llama el malentendido fundamental. ¿Y qué es? Es básicamente no saber diferenciar entre dos tipos de inestabilidad, la que puede surgir naturalmente del mercado y la que es provocada directamente por la intervención del gobierno en ese mismo mercado. Y este malentendido,
nos mete en un círculo vicioso que se repite una y otra vez. Pasa esto. Primero, hay una crisis. ¿A quién le echan la culpa? Al mercado libre. Entonces, como solución, meten más controles y regulaciones del gobierno. Pero el problema de raíz, que es la propia interferencia del gobierno, no solo sigue ahí, sino que muchas veces se hace más grande. Y este mismo error de juicio lo vemos en la historia. Un ejemplo clarísimo es el patrón oro. Se le echa la culpa al patrón oro clásico, ese sistema donde el dinero estaba respaldado por oro de verdad y que la verdad funcionó bastante bien, por los desastres de las versiones que vinieron después, esas que los gobiernos manipularon y alteraron. Es como confundir el original con una mala copia. Claro, esto nos lleva a una pregunta que seguro se están haciendo. Si todos estos argumentos y ejemplos históricos son tan fuertes, ¿por qué casi nadie habla de esto? Bueno, la respuesta podría estar en nuestra quinta y última sección, una educación para el olvido. Según el autor, la razón está en un cambio tremendo en la forma en que se enseña economía hoy en día. Piénsenlo, en las universidades, los posgrados han ido quitando las clases de historia económica. Ahora todo se enfoca en modelos matemáticos súper abstractos. Y lo más loco es que en muchos cursos casi ni se habla de dinero. Así que los estudiantes salen sin tener idea de cómo funcionaban otros sistemas monetarios en el pasado. Y la consecuencia de este olvido académico es enorme. Los economistas, al no conocer la historia, simplemente se convencen en su ignorancia de que esos otros sistemas no podrían haber funcionado. Es lógico, ¿no? Es muy difícil pensar en alternativas si ni siquiera sabes que alguna vez existieron y que de hecho funcionaron bastante bien. Y todo esto nos deja más que con una respuesta, con una pregunta para reflexionar. Si una idea tan aceptada por todos, un consenso tan grande en economía, puede estar basado en una historia a medias, entonces, ¿cuántas otras verdades económicas que damos por sentadas estarán construidas sobre un pasado que simplemente hemos olvidado?